Hola, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por allí, por el Cono Sur, por allí, por las Américas, por aquí, por España, por quien esté escuchando o aquellos que simplemente veis los vídeos 2 días después? Hola a todo el mundo. ¿Cómo va eso? Pues aquí estamos un lunes más, ¿no? Aquí estamos un lunes más reflexionando, aprendiendo, contrastando información, contándonos un poco lo que nos pasa, tratando de ayudarnos, tratando de entendernos. Y bueno, aquí estamos reflexionando acerca de esto de la vida, qué es esto de la vida. Y vale, ¿con qué empiezo? ¿Con qué empiezo hoy? Pues mira, hoy os voy a contar, a priori, porque ya sabéis que yo soy muy espontánea y cuento lo primero que me viene a la cabeza, porque no me preparo nada, que me escribió una chica de Canarias contándome que es coach y contándome que tenía un caso de una chica que había ido a trabajar con ella, la autoestima y tal y cual, y que lo había dejado porque no tenía dinero y que se la encontró por la calle y que le decía que no había vuelto a sesiones porque no tenía dinero, pero que ya en realidad que quería ir y que estaba muy mal. Entonces le dijo, bueno, no te preocupes, vente, que yo te lo hago gratis, no te preocupes, que te miro y tal. Bueno, entonces fue y le estuvo contando que se quería suicidar. Ya no tenía ganas de vivir, que, vamos, que básicamente que estaba ya harta de estar aquí en este plano y que se quería ir, ¿no? Entonces esta chica me escribe toda angustiada, me dice, Covadonga, ayúdame que tengo este caso y no sé qué hacer y no sé si derivárselo a un psiquiatra o no sé qué. Bueno, entonces digo, voy a contarlo, voy a dar mi opinión al respecto de este caso, voy a darla en público a ver si puede ayudar a alguien. En las escuelas de coaching nos enseñan que los coaches no podemos tratar problemas mentales. Es decir, que en cuanto veamos algo serio, tenemos que derivarlo a un psiquiatra o a un psicólogo, porque nosotros no estamos capacitados, facultados para tratar a personas con un tema psiquiátrico serio, ¿vale? Entonces ella, su duda era, ¿lo derivo? Yo, desde mi punto de vista, yo no creo en la enfermedad. O sea, yo no creo en las enfermedades mentales como etiquetas que ponen los psiquiatras y ese tipo de diagnósticos. Porque, como sabéis, yo soy estudiante de un curso de milagros y un curso de milagros dice que nunca veas a tu hermano como un enfermo. De hecho, yo he tenido en mi consulta gente con diagnósticos de esquizofrenia, de bipolaridad, etcétera, etcétera, que han mejorado un montón sencillamente porque yo no les he visto como enfermos. Y igual era la primera vez en su vida que alguien les daba esa mirada digna de para mí tú no eres un enfermo, para mí tú eres una persona normal. ¿Qué es la bipolaridad? Una persona que reprime su sombra, que intenta ser bueno, que vive reprimido, que vive coartado por los juicios ajenos, que vive intentando adaptarse en el guión, que está en un permanente estado de contenerse, contenerse, contenerse para caer bien, para gustar y para que le quieran, como la sombra tiene que salir por algún sitio cuando vives en un permanente estado represivo, ¡pam! Eso sale por otro lado y ¡zas! Se transforma en un bicho y de repente le sale pues toda la fase maníaca, es la fase en la que se permite todo eso que no hace habitualmente y entra en ¡oh! Expansión, que es la consecuencia derivada de haber estado reprimido y encogido y negándote a ti mismo durante mucho tiempo, ¿no? Vale. ¿Qué pasa con la esquizofrenia? Pues lo mismo, ¿no? Digamos que son personas que tienen poderes psíquicos, que escuchan voces, que tal, que cual, que incluso se comunican con seres de otros planos y la sociedad, el sistema, les pone la etiqueta de enfermos. Entonces crecen con unos problemas de autoestima brutales, negándose a sí mismos, no se sienten capaces de nada. Incluso yo conocí a un esquizofrénico que tenía el síndrome de Diógenes, que se rodeaba de basura. Y cuando tú le preguntas que para qué se rodea de basura, pues rascando, 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 descubres que es una estrategia defensiva para que no invadan su territorio. Entonces se siente mejor en una montaña de basura porque ahí nadie entra, como huele mal, nadie le incordia y siente que si limpia esa montaña de basura se queda otra vez ese escudo protector que tenía de la basura que tenía ahí acumulada, de la porquería, como que se abre y entonces una vez más vuelve a ser vulnerable a ataques. Porque digamos que los esquizofrénicos ya tienen un tema con su madre, con sus tías, con su familia, que de alguna manera se han sentido ya atacados por su propia familia, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a rascar detrás de una enfermedad mental o lo que el sistema llama una enfermedad mental, simplemente hay creencias, vivencias, experiencias, características de una persona. Porque claro, ¿cómo vas a llamar a alguien loco? O sea, locos, todos estamos locos. En el momento en el que estamos viviendo en este plano, jugando a ser lo contrario a lo que en realidad somos, experimentándonos a través de un ego, viviendo en una ilusión de separación, o sea, ya esto es un estado de locura y de demencia colectivo. Esto es una demencia colectiva, o sea, que estamos todos fatal. Entonces, claro, que uno le ponga una etiqueta de yo soy el sano y tú eres el enfermo, pues chico, entonces digamos que empezando porque yo no creo en las enfermedades
yo no creo en que nadie sea esquizofrénico, que nadie sea bipolar. Sencillamente son personas que presentan una serie de características y peculiaridades derivadas de su entorno que hicieron que desarrollaran unos determinados rasgos de personalidad que el sistema cataloga como enfermos mentales y que al final es todo mucho más sencillo porque cuando tú los ves desde el amor y los miras desde la plenitud y confías plenamente en que sabes que ellos pueden, mejoran. Y yo de hecho con este chico que tenía el tema del síndrome de Diógenes, mmm, hice una estrategia, ¿no? Porque le pedí que en aquella época yo no tenía dinero y que yo necesitaba un despacho para ver a mis clientes y que me ayudara y que porque él tenía un piso muy chulo en el centro de Madrid, que lo limpiara y así yo podía pasar consulta en su casa. Y lo hizo, limpió su casa, por amor a mí, porque establecí un vínculo de amor con él, ¿no? Y luego, pues yo evidentemente no era verdad, ni iba a pasar consulta en su casa, simplemente era tratar de que limpiara toda la porquería que tenía, limpió su casa, y luego pues hicimos una serie de movimientos que ahora le permiten tener una vida mucho más plena, e incluso le estoy convenciendo que se forme como coach, porque creo que es una persona que puede ayudar a mucha gente, porque ha sufrido tanto el estigma de que te cataloguen como paciente psiquiátrico, que puede ayudar a toda esa gente estigmatizada por el sistema a las que les ponen el guión, ¿no? A las que les ponen la etiqueta, ¿no? Porque además no nos damos cuenta, pero es desolador, ¿no? Cuando te dicen que eres un enfermo, todo lo que gira en torno a ese concepto, si todos tenemos problemas de autoestima, si yo tengo problemas de autoestima, si quién más y quién menos tiene problemas de autoestima, imagínate a alguien que le dijeron desde que era un pequeño niño que es que no, es que tú es que eres un paciente psiquiátrico, es que eres un enfermo mental. Hostia. Entonces, al final, es bonito, ¿no? Porque cuando tú les empiezas a ver como seres plenos, empiezas a tomar conciencia de todo lo que hay detrás, y empiezas a cambiar creencias, obviamente hay un tema también con la madre, hay un tema con el padre, hay un tema con el transgeneracional, patrones de víctima, perpetrador, bueno, hay una serie de cosas que hay que sanar, no es tan sencillo, pero al fin y al cabo, en esencia, son seres humanos igual que tú y que yo y tienen un grado de demencia equivalente a la demencia colectiva que tenemos todos los que nos expresamos en este plano, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, cuando esta chica que es coach me decía, ¿qué hago? Porque se quiere suicidar, la mando a un psiquiatra. Uno, yo no creo en los psiquiatras, ¿vale? No porque no hayan estudiado, no porque no tengan todo mi respeto como seres humanos, que por supuesto que lo tienen, pero si vamos a solucionar las cosas en base a pastillas y en base a tratamientos farmacéuticos, farmacológicos, a mí ya me produce desconfianza porque yo trabajé muchos años en las farmacéuticas y para mí es poner un parche. O sea, está bien como temporal, si yo siento ansiedad, que me den un ansiolítico, perfecto, porque digamos que es una estrategia de supervivencia, porque gracias a eso me puedo levantar y puedo ir a trabajar, pero no estoy solucionando nada. No estoy yendo al meollo de la cuestión, no estoy solucionando la base ahí, la intríngulis, ¿vale? Entonces, ¿qué os puedo decir? Pues os puedo decir que cuando tratamos de poner parches a la vida o cuando tratamos de hacer técnicas de continuar viviendo y hacer como que eso no está, mirar hacia otro lado, que es lo que es tomar un fármaco, es mirar hacia otro lado, ¿no? No está solucionando nada, ¿no? Pues la vida nos sigue repitiendo escenarios para que veamos eso que tenemos que ver que hay detrás de la enfermedad. De hecho, un curso de milagros habla de los fármacos, pero no solo de los fármacos, de los fármacos, de la acupuntura, de cualquier técnica de curación externa, como magia. Porque al final, la única que se cura es la mente. Lo único que se puede restablecer es la mente. El equilibrio se restablece en la mente. No puedes curar las cosas a través de nada externo. Siempre y cuando estés buscando la ayuda fuera de ti para que te cure alguien fuera, tanto la medicina alopática como la medicina de acupuntura, como la medicina de XHI, no deja de ser magia, pero que a ti en un momento dado te puede servir porque gracias a ese símbolo que ves fuera, tú aprendes a creer en esa magia que ves y confías en que te vas a sanar y entonces te sanas, ¿no? Es como lo de las verrugas, que cuando éramos pequeños nos decían, coge una olla, pon agua y pon la olla a la luz de la luna y metes las manos y las metes en el agua de la verruga y entonces ya verás cómo se te quitan las verrugas. Y las verrugas se te quitaban y se te quitaban por sugestión, efecto placebo. Bueno, pues la mente humana es así.
Así es la mente humana y todo lo que tenemos nos lo autoproducimos, las enfermedades nos las autoinfringimos con una falta de autoestima y con el no permitirnos ser quien somos, como dice un curso de milagros, la enfermedad es una defensa contra la verdad. Y, me río pero es que es así, y de la misma manera le damos a otros la capacidad de hacernos felices, le damos a otros la capacidad de sanarnos, le damos a otros la capacidad de que sean los dueños de nuestro bienestar. Y vivimos y revivimos episodios de desamor derivados de ese hecho, ¿no? De poner nuestro poder, el poder de nuestras vidas, fuera de nosotros, ¿vale? Bueno, entonces, volviendo al caso de la niña esta de Canarias que me pregunta qué hace con esta chica que se quiere suicidar. Psiquiatra para mí no es opción. Entonces, ¿qué hacemos? Vale. ¿Qué es el suicidio? El suicidio es pensar que tú no puedes con lo que la vida te está poniendo delante. Es pensar que estas circunstancias que tú ves son tan adversas que tú no puedes seguir viviendo, porque ¿para qué? Si es que esto que está aquí es un horror. Pero, ¿qué ocurre? Que eso está solo en tu mente. Porque eso que estás viendo afuera, como sabéis, que lo repito en muchos vídeos, es perfecto. Porque la vida te está sanando a través de esas experiencias. ¿Qué ocurre? Que has dejado que llegara tan lejos sin tomar acción, has dejado que llegara tan lejos sin cambiar tu sistema de pensamiento, has dejado que llegara tan lejos cambiar, sin cambiar por dentro, que la vida te ha ido aumentando, intensificando el volumen de la experiencia, la intensidad de la experiencia, hasta un punto que tú ya sientes que ¡oh! Es que todo me sale mal. No, es que la vida te lleva dando señales de que por ahí no, por ahí no, por ahí no, y tú te empeñas, te empeñas, te empeñas, te empeñas, te empeñas, que llega un punto que es insoportable. Os voy a poner un ejemplo. Un momento que voy a por agua, que tengo sed, ¿eh? Os voy a poner un ejemplo. Si yo cuando estaba en la farmacéutica, que de repente la vida me empezó a montar allí un chiringuito, que mis compañeros me hablaban mal, que eran como llenas, que me trataban mal, que yo me empecé a poner enferma, que los proyectos no salían, que las cosas no funcionaban, y yo, en lugar de tomar conciencia y ver que la vida me está diciendo que por ahí no, covadonga, por ahí no, te has venido a hacer otra cosa, despierta, wake up, cambia de función, me empeño, ¿y qué hago? Busco otro trabajo, pues me va a pasar lo mismo, de ese sector me va a pasar lo mismo, pero peor. Y me sigo empeñando y entonces voy a juicio contra ellos porque son malos y me hacen mobbing y me meto a luchar y entonces para que me indemnicen los critico. Pues yo llegará un momento que la vida me intensifique que incluso pierda el juicio. ¿Por qué? Porque la vida me lleva diciendo desde el minuto uno, tú no has venido a trabajar en una multinacional, has venido a hacer otra cosa, despierta, espabila y cambia de función. Pero como yo me resisto a ver las señales y me resisto a salir de mi zona de confort y pienso que no tengo otra opción y que los demás son malos porque me están jodiendo y yo soy buena, me resisto y lucho y cambio de trabajo y lo intento de nuevo y los llevo a juicio y los demando y voy por la vía judicial y pongo una carta en un periódico quejándome de ellos y me meto en una rueda de dolor, desamor, frustración, sufrimiento y llega un momento que digo, es que me quiero suicidar porque llevo 10 años que joder, que es que no las veo venir, que aquí me engañan, aquí me mienten, aquí me manipulan, aquí me tratan mal y no me doy cuenta que la que se está engañando, la que se está mintiendo, la que se está manipulando y la que se está tratando mal es covadonga a través de los espejitos para cambiar de vida. Vale. ¿Qué ocurre con la gente que se quiere suicidar? Pues que están ahí. La vida lleva dándoles señales de algo 5 o 10 años y ellos siguen empeñados en seguir por el mismo camino, por el mismo sendero, sin cambiar nada. Entonces ya llega un momento que es insoportable. ¿Qué solucionas suicidándote? Nada. Nada, porque sigues teniendo exactamente los mismos problemas, pero sin cuerpo. Los mismos problemas, pero sin cuerpo. Porque muchas almas se quedan pilladas en este plano porque se suicidan o porque se mueren y continúan enganchadas a aquí, tienen una deuda o un hijo o algo que han dejado pendiente y por eso no se van a la luz y se quedan aquí, lo que se conoce vulgarmente como fantasmas. Bueno, pues eso existe. Entonces, ¿cuál es tu sorpresa cuando tú te suicidas y de repente te encuentras con que tienes el mismo tinglao, pero estás aquí sin cuerpo? Imaginaros qué frustración, ¿no? La muerte no es el final.
La muerte es una transformación. Y si tú no te vas en paz, tú te vas a quedar aquí con circunstancias que no están en paz. Y además, cuando decidas irte a la luz, porque gracias a Dios se salvas, al final se van a la luz, vas a tener que volver a encarnar en el mismo punto de partida que antes de morir. Porque no habrás aprendido esos aprendizajes y tu alma no habrá purificado su ego o no habrá integrado esas experiencias de una manera total, ¿no? Entonces, claro, ante esto, dices, joder, es que, bueno, lo primero que me diréis, ¿y tú cómo sabes que ocurre eso? Bueno, pues, ¿por qué lo sé? Pues mira, lo primero porque lo sé en mi corazón. Lo segundo porque conozco personas que tienen poderes psíquicos que los ven y que se comunican con ellos, con los fantasmas. Lo tercero porque hay un libro estupendo, el libro tibetano de la vida y la muerte, que describe todo este proceso de los tibetanos, que son un pueblo que se dedicaron a tema de la muerte, observar mucho el tema de la muerte y de hecho se llevan las manos a la cabeza cuando ven los funerales que hacemos en Occidente, porque allí están velando al alma, al espíritu 3 días, saben que 3 días es la media que un alma en condiciones normales de haber una muerte dulce tarda en abandonar el cuerpo, este plano, perdón, 3 días. Tienen otra cultura con respecto a la muerte, no le dan la espalda a la muerte, no la ven como un drama. De hecho, si os vais a Inglaterra o Estados Unidos o a otros lugares, hay funerales mucho más alegres que aquí. Aquí tenemos una cultura bastante dramática y bastante oscura en torno a la muerte, ¿no? Como si fuera algo definitivo y como si fuera algo terrible. Y no es así. O sea, es un cambio de ciclo y es una transición, ¿no? Entonces, como yo tengo la certeza, bueno, ¿por qué más lo sé? Pues los libros de Elizabeth Kubler-Ross, los libros de Raymond Moody, Experiencias cercanas a la muerte. Este fue un señor que se dedicó a estudiar todas las personas que habían tenido una muerte clínica y habían estado a punto de morir y habían vuelto. Esa gente que dicen que ven el túnel, y bueno, y él hace un recopilatorio de todos los paralelismos que hay entrevistando a esas personas. Los libros de Brian Weiss, o Weiss, como lo queréis decir, porque no deja de ser blanco en alemán, ¿no? Brian Weiss, o como lo queréis llamar, este también es un psiquiatra estadounidense que hace regresiones a vidas pasadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de información ahí fuera, solo tienes que abrirte y la vida te da un montón de información de qué es lo que ocurre cuando te mueres, ¿no? Somos eternos, o sea, no nos morimos, la muerte no existe, la muerte es un cambio, una transformación para que yo pueda cambiar de personaje, para que yo pueda cambiar de carcasa y yo pueda seguir evolucionando. Por ejemplo, si en esta vida soy una mujer muy déspota con los hombres y muy mandona, pues en la siguiente vida me voy a reencarnar como un hombre sumiso para experimentar la otra polaridad o X, ¿no? Entonces, digamos que sencillamente la muerte es una transición, es un cambio de plano y no la podemos ver como algo definitivo. Suicidándote no solucionas nada, te quedas igual o con más frustración, porque según describe Brian Weiss en sus libros, en el periodo de entrevidas, cuando analizas tu vida y la observas retrospectivamente y dices, la miras, dices, jo, pues te sientes fatal, ¿no? Porque ves los aprendizajes y ves cómo te estabas resistiendo y ves cómo la vida te estaba enseñando y cómo tú no lo estabas sabiendo ver, cómo no lo estabas sabiendo asimilar y te sientes, y ahora volver a empezar, ¿no? Qué pereza, ¿no? O sea, bueno, a ver, no sé si la sensación es pereza, porque ahora sí que estoy hablando un poco metiéndole mi imaginación y metiéndole mi filtro subjetivo, ¿no? Pero yo creo que debe ser algo así, ¿no? Que se debe sentir uno fatal cuando piensa que uno no supo ver los regalos que te brindaba la vida en formato de ruptura, en formato de despido, en formato de X. Entonces, respondiendo a esta niña, si yo tengo una cliente que a mí me viene y me dice que se quiere suicidar, yo le explico que muy bien, que ella misma, pero que con eso no va a conseguir nada. Porque va a seguir igual que estaba. La solución no es suicidarte, la solución no es mirar para otro lado. Y si te quieres suicidar tú misma, suicídate con tu libertad, me parece perfecto que hagas con tu vida lo que quieras, pero que entiendas que simplemente te vas a quedar sin cuerpo. Los problemas van a seguir estando ahí. Y aparte de esto, otro aprendizaje que yo muy importante que yo he aprendido en este proceso, que siempre que a mí una persona me viene a mi gabinete, a mi consulta, a mi despacho, me llama a una consulta por Skype, es porque yo puedo ayudar a esa persona. Porque si no, no viene a mí. O sea, todas las personas que vienen a mí es porque yo tengo la capacidad de ayudarlos. Porque si no, no vienen a mí. Es decir, la vida solo me manda aquello que yo puedo atender. Si es algo que yo no puedo atender,
no llega a mí. Y hay veces que alguien me está contando su drama y a priori lo estoy escuchando y estoy diciendo, "Ah, Dios mío de mi vida, ¿cómo ayudo yo a este?". Porque yo pienso, yo no puedo ayudar a esta persona, tiene una historia que me sobrecoge, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar yo a esta persona? Y me calmo, pido ayuda, pido ayuda al Espíritu Santo y de repente me empiezan a venir ideas y me empiezo a dar cuenta que no tiene ningún drama, que es un ser pleno, que puede, que me estoy identificando, que lo estoy identificando con su cuerpo y que no es real, que es un alma y que tiene todas las capacidades y que en esencia es Dios y que está creando su vida y que todo lo que le está pasando es perfecto y me empieza a conectar y le empieza a decir cosas que es justo lo que necesita para su sanación. Es decir, cuando alguien viene a nosotros y nos pide ayuda como terapeutas, como coaches, como psicólogos, no es casualidad. Viene quien tiene que venir y viene a quien podemos ayudar. Y si empezamos a dudar de nosotros mismos de yo no puedo ayudar a esta persona, malo, porque sí podemos. En nosotros están los recursos para poder ayudar a esa persona. Eso y mucho más, ¿no? Que la vida no nos dé todo lo que podemos llegar a ayudar y todo lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Vale. Entonces esto respondiendo a esa pregunta, ya como introducción del programa, me parece muy interesante todo lo que hemos hablado. Y ahora voy a empezar a contestar, ¿vale? Ah, ah. Un segundo, darme un segundo, ¿vale? Que me he ido a cerrar la ventana porque tenía frío. Vale, empiezo, a ver. Blanca Lorenzo. Muy buenos días, Covadonga. Catalina, buenas tardes. Luana, hola. Yo estaba en pareja con una persona que no tenía mucho dinero ni le interesaba tenerlo y me separé por ello. Al tiempo me lo crucé y resulta que ha cambiado. Ahora tiene mucho éxito en lo que hace y quiere volver. No sé qué hacer. A ver, déjame pensar. ¿Te separaste de alguien? Me imagino que porque era un dependiente, porque era una persona que se colgaba de ti, porque era una persona que dependía, que te necesitaba, que estaba todo el día detrás tuyo. Y tú, de alguna manera, decidiste que tú no eras su madre, que tú eras su pareja y que no era a ti a quien te correspondía el rol de estar cuidándolo y de estar tirando de él. Lógico, me parece muy bien y me parece muy sensato porque tú no tienes que estar, digamos, cuidando a alguien y pendiente de alguien ahí incondicionalmente. ¿Qué ocurre? Que esto es muy bonito, ¿eh? Y de aquí extraemos un gran aprendizaje. Las personas dependientes, las personas que dependen, que buscan a su madre, que buscan cuidado, que buscan, puede ser chicos o chicas, cuando las sueltas, cuando las dejas, las estás ayudando, porque las estás ayudando a crecer. Es decir, el mayor acto de amor que se puede hacer con un dependiente es soltarlo. Porque muchas veces nos contamos, ay, ¿cómo voy a dejar a mi marido? ¿Cómo voy a dejar a mi novio, pobrecito, si yo lo dejo, que va a ser de él? Y eso no está bien, porque, jolín, dejarlo y no, eso no es digno, porque él a mí nunca me dejaría, y cómo lo voy a dejar, y patatín y patatán. Y no nos damos cuenta que si lo dejamos le estamos haciendo un favor a esa persona, porque esa persona si la dejamos y la abandonamos, no le queda más remedio que empoderarse, no le queda más remedio que crecer, no le queda más remedio que hacerse más pleno, más capaz, ¿no? Pero nosotros, desde nuestro ego, pensamos, ay, ¿cómo lo voy a dejar? Eso no es amoroso, dejarlo. Y dejar a alguien, en un caso de dependencia, puede ser un gran acto de amor. De hecho, hay un psicólogo, Karpman, que estudió el triángulo de la codependencia, el triángulo dramático de Karpman, y estudió cómo las personas interactuaban entre ellas desde la dependencia en roles, ¿no? Víctima, agresor, salvador, y cómo se iban intercalando los tres roles. Unas veces eras la víctima, otras veces eras el agresor, otras veces eras el perseguidor, y cómo se manipulaba. La dependencia genera muchos juegos de manipulación. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo ahí latente a la soledad, ¿no? Si yo tengo mucho miedo a la soledad, si yo tengo mucho miedo a estar sola, ¿qué hago? Dependo. ¿Por qué? Porque
no he superado ese miedo, entonces manipulo y me hago, pues seduzco, me hago muy atractiva, hago cosas por el otro compulsivamente, me hago muy importante para que el otro me necesite, que ese es un poco el rol de salvadora, ¿no? Estoy pendiente de él, lo cuido, pero en el fondo yo pienso, ay, qué buena soy, mira qué bien me porto, que lo cuido, que le ayudo, que estoy todo el día a su lado, que lo impulso a ser mejor, pero en el fondo lo que tengo es un miedo a la soledad y lo que hago es una estrategia de manipulación, de hacerme importante para él desde la dependencia. Como sabéis, si hay miedo no puede haber amor, porque el amor y el miedo son antagónicos. Es decir, si yo estoy manipulando, si yo estoy... a ver cómo os explico esto. Si yo estoy haciendo estrategias para perpetuar que tú estés a mi lado, aunque yo me cuente que soy muy buena porque te ayudo, porque te cuido, porque te doy dinero, porque tal, no te estoy ayudando, porque estoy perpetuando ni a ti ni a mí, porque estoy perpetuando mi patrón disfuncional de dependiente y tú estás perpetuando tu patrón disfuncional de dependiente y nos estamos enganchando ahí, en esa disfuncionalidad. ¿Cuál es la alternativa? Pues yo me empodero, te suelto, te dejo. Luego ahí es cuando se intercambian los roles, porque tú te haces la víctima, o yo me hago la víctima según toque, o yo me hago el agresor, y se van como intercambiando el triángulo, los tres roles que estudió este hombre, el Cartman, ¿no? Vale. Cartman estudió una muestra de mujeres casadas con alcohólicos y una muestra estadística. Y les preguntaba por qué no dejaban a sus maridos. Y ellas le decían, pero doctor, ¿cómo voy a dejar a mi marido? Si yo lo dejo, si yo lo suelto, ¿qué va a ser de él? Pobrecito, ¿no? ¿Cómo va a vivir? ¿De qué va a vivir? Es que yo no puedo dejar a mi marido, porque si lo dejo, es que si lo abandono él solo no puede. Él me necesita a mí. Paradójicamente, porque yo tengo mucho corazón, doctor. Yo soy muy amorosa, yo no lo puedo abandonar, eso sería una mala persona. Bueno, dentro de la muestra había unas mujeres que los abandonaban al no aguantar más, dejaban a sus maridos. ¿Sabéis qué pasaba con aquellos miembros de la muestra estadística que eran abandonados por sus mujeres? Que eran los que mejoraban, eran los que se sanaban, eran los que dejaban el alcohol, eran los que crecían, porque ese abandono que otras mujeres no hacían por no ser malas personas, era lo que hacía que se sanaran, es decir, ese abandono era un acto de amor, porque yo puedo vivir como un niño y como un dependiente y como un alcohólico mientras tú me hagas la comida, mientras tú me cuides y mientras tú me recibas en casa, pero en el momento en el que tú me sueltes, ya no puedo seguir perpetuando patrones disfuncionales. No me queda más remedio que espabilar, no me queda más remedio que enfrentarme a la soledad. Y eso me hace crecer. Y ya, si llego a casa borracho, en la nevera ya no hay comida. Y eso me hace dejar de llegar a casa borracho. Entonces, los ayudaron a crecer. Y entonces este doctor constató que el mayor acto de amor hacia un dependiente emocional era soltarlo, porque eso les hacía conectar con su potencia, con su magia, porque todos nosotros tenemos enormes potencialidades ocultas, todos nosotros tenemos muchísima magia, todos nosotros tenemos muchísimos recursos. ¿Qué ocurre? Que pensamos que no los tenemos porque desde niños jugamos a negarnos a nosotros mismos y a creer que somos más pequeños de lo que en realidad somos. Es decir, yo soy un ser pleno, yo soy un ser capaz, yo soy un ser poderoso, pero me identifico a mí misma como un ser pequeño, carente y limitado que necesita a los demás para ser feliz. Entonces, dependo. Cuando me sueltan, me conecto con mi fuerza, con mi magia y crezco, me identifico con que soy Dios y ¡boom! Creo belleza en mí. Y ¡boom! Genero magia, genero abundancia, genero... claro, decirle a alguien, cuando está en una relación de dependencia, que el mejor regalo que le puede hacer a su pareja es soltarlo, dice, pero ¿cómo dices eso? Pero, amigos míos, ese es el amor real y el mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo cuando estás en una relación de dependencia es irte. Y esa soledad que tanto pánico te da es lo que te va a hacer crecer. Y aprovecho para compartir con vosotros que hoy, luego sigo con la pregunta, que ya sé que he dejado la pregunta a medias, pero esto todo enlaza con la pregunta, ¿eh? No me he olvidado de la pregunta. Hoy tuve aquí a un chico que me vino a ver, andaluz, muy guapo, así pijillo y tal,
que me llegó súper bien vestido, tal, no sé qué, súper elegante, y me contó que era directivo de una multinacional, no, perdón, de una empresa, no de una multinacional, que era directivo de una empresa familiar y que había estudiado en el Instituto de Empresa, que es una de las escuelas de negocios más prestigiosas de España, y que le iba muy bien, que ganaba mucha pasta, que tal y que cual, no sé qué, y que tenía un tema muy potente con la dependencia, porque a pesar de que aparentemente en su vida todo estaba bien, cara a la galería todo estaba bien, él se sentía muy solo, él se sentía, él no era capaz de enfrentarse a esa soledad y se refugiaba en una pareja, se refugiaba en alguien, o sea, nunca había estado solo. Y si pensaba en estar solo, le entraba un estado de ansiedad, de yo no puedo estar solo, no puedo estar solo, no puedo. Bueno, entonces, claro, por un lado ves a alguien con muchísimo éxito en la vida, con un montón de logros, alguien que conduce, me hablaba él que él conducía un Porsche, que él llegaba a las discotecas y invitaba a todo el mundo allí a lo que fuera, alcohol, drogas, lo que tocara, que él era el centro de atención, que él era el líder, súper carismático, con muchísimos conocidos, muchísimos amiguetes, organizaba fiestas, tal, pero al mismo tiempo con un tema por debajo muy potente de miedo, de pánico a estar solo y de necesito estar con alguien y si estoy solo me entra mucho miedo y no puedo ser feliz, ¿no? Vale. Entonces yo estoy hablando con él, estuvimos dialogando y tal, y así tranquilamente, y él, yo le decía, es que no puedes perpetuar ese patrón disfuncional de cambiar una mujer por otra, y claro que tienes la capacidad de seducir a todas las mujeres que quieras, pero al final se convierten en mamá, te hacen chantaje emocional, te manipulan porque tú eres un manipulador, y ese miedo a que te dejen te hace esclavo de la relación, eres un esclavo, porque al final eso no tiene nada que ver con el amor, porque ella le dice, si no haces lo que yo quiero que hagas, te dejo, te quito el amor. ¿No? A todos nos suena, ¿no? Ese juego, o sea, no es de forma explícita, pero de forma sutil, de forma tácita, todos entramos ahí en ese juego de desamor de o haces lo que yo espero de ti o te dejo, o te abandono, o te... Y es muy jodido, es muy doloroso, es muy... Y, y uno manipula, el otro manipula, son codependientes, se están haciendo de espejo de su mutua disfuncionalidad y ambos tienen un pánico terrible a la soledad, ¿no? Vale. Y yo le decía, cariño, aquí solo hay una solución. Tienes que aprender a estar solo. Y él me decía, oye, es que eso tú lo dices como si no costara, pero yo no puedo porque llega el sábado y me veo solo en casa y me empieza a entrar una ansiedad. ¿Y yo qué hago en casa solo? Y llega el domingo y me entra una ansiedad y tal. Y yo eso no lo puedo, yo eso no lo puedo asimilar, yo eso no lo puedo trascender, yo eso no lo puedo, porque empiezo a pensar que todo el mundo tiene familia, que todo el mundo tiene hijos, y yo no tengo amigos, y en realidad y me entra una ansiedad, y entonces me voy corriendo a buscar una chica. ¿Y qué hago? Me decía él. ¿Y qué hago? ¿No? Porque también esa es una tendencia mucho de la gente que viene a pedirme ayuda, que es como me están pagando, eso es humano, ¿eh? No lo digo como crítica, lo digo como para que veáis a qué problemas me enfrento yo, ¿no? Cuando ayudo a alguien. Es como te estoy pagando, comadonga, resuélvemelo tú. ¿Y qué hago? Le digo yo, bueno, ¿tú cómo aprendiste a andar en bicicleta? Pues andando en bicicleta. ¿Cómo aprendiste a hablar en público? Hablando en público. ¿Cómo aprendiste a probar exámenes? Haciendo exámenes. ¿Cómo aprendes a estar solo? Estando solo. Estando solo. Y eso nadie lo puede hacer por ti. Porque tienes mucho dinero, pero da igual, eres esclavo de tu miedo a estar solo. Y ahora puedes venir a mí, me pagas a mí, y si no te convence, te puedes ir a Estados Unidos a buscar una cita con Deepak Chopra. Pero al final, aunque te dé una cita a Deepak Chopra porque tengas mucho dinero, te va a decir lo mismo. Es que te va a decir lo mismo, porque eso nadie lo puede hacer por ti. Nadie te puede decir una técnica para estar solo, nadie te puede decir un qué hacer para estar solo. Y esa soledad te libera. Esa soledad te hace más fuerte. Esa soledad que tanto miedo te da contiene la semilla de tu sanación. O sea, yo cuando me enfrenté a estar sola con 30 años, me daba pánico. Mi familia estaba súper lejos, a 450 kilómetros en Asturias. Yo estaba sola en Madrid, no tenía colegas, me moría. Pero esa soledad es la que me convirtió en la que soy hoy. Porque yo mendigaba amor, porque yo dependía, porque yo manipulaba, porque taca, 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 todos esos juegos que todos hacemos y que todos conocemos, ¿no? Pero claro, cuando yo me enfrenté a estar solita, me empoderé, aprendí a estar bien conmigo misma y estoy en mi casa y me puedo tirar 3 días sola sin hablar con nadie, estoy feliz. De hecho, ahora hasta me aturulla la gente porque hay veces que echo de menos estar sola,
soy tan feliz sola, que es una soledad elegida, que me relaciono con la gente desde la libertad. Y eso es mucho más importante que tener millones de euros. Yo os recomiendo encarecidamente que enfrentéis ese miedo a la soledad cuanto antes, porque eso que está tanto miedo es lo que os va a sanar, es lo que os va a ayudar, es lo que os va a hacer crecer, es lo que os va a impulsar y es lo que sobre todo es lo que os va a hacer libres. Porque cuando aprendes a estar en paz solo, ya nadie te puede chantajear emocionalmente, ya nadie te puede coaccionar, Yo, de hecho, mm, estoy tan guay sola que me lo tendría que pensar mucho, 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 mucho para irme a vivir con nadie. Tendría que ser, tendría que tenerlo muy claro. Porque, honestamente, la soledad es maravillosa. Y otro tema derivado de la soledad. La soledad te permite hacer introspección. En la introspección, el autoconocimiento es básico para la autoestima. A mí hay gente en mis talleres que me pregunta, ¿pero cómo se construye la autoestima? Le digo yo, pues lo primero, por reconocer tus necesidades, conocerte, saber quién eres, hacer un proceso de introspección. Y me dicen, ¿qué es eso de la introspección? Pues la introspección es aprender a estar solo y a mirarte tú. Porque te tienes que hacerte amigo de ti mismo. Porque yo ahora me doy cuenta, yo ahora soy muy amiga de Covadonga, yo me llevo muy bien con Covadonga. Pero yo antes, yo no era amiga de Covadonga, pero para yo hacerme amiga de Covadonga, tenía que aprender a que no hubiera nadie más allí, en casa. Porque si había alguien más en casa, yo me ponía a hablar con la otra persona, a ocuparme de la otra persona, a mendigar amor, a intentar hacerme importante, a ayudar compulsivamente a la otra persona para que me quisiera, a hacer cosas por ella, y no me preocupaba de Covadonga. Cuando yo me hice amiga de Covadonga, fue enormemente liberador. Y la soledad es maravillosa. Y yo agradezco y bendigo todos los días de mi vida que me haya dejado estar sola. No puedo agradecerlo más. No puedo bendecirlo más. ¿Vale? Entonces es maravilloso. Es maravilloso porque eh, mm, es realmente es lo más, es que es lo más. O sea, si me siento rica y abundante ahora mismo en mi vida, no me siento rica y abundante porque tenga dinero, porque trabaje en algo que me apasione, porque tenga amigos, porque tenga libertad. Me siento rica y abundante porque estoy bien conmigo misma. Y si no he aprendido a estar sola, es imposible. Y me decía este chico, es que mi mente va muy rápido porque tengo muchos pensamientos. Bueno, vale, pues haz yoga, medita, aprende a relajarte, haz meditaciones guiadas por internet. Mi mente también va muy rápido, ahora no tanto, pero mi mente era un locurón, mi mente iba taca, 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 o sea, mi mente era el puto locurón, pero yo la paré, la ralenticé y ahora entro en paz gracias a haber hecho también un trabajo con mi mente. Por supuesto que a veces la mente nos repiquetea y estar solos no podemos, pero es mucho más cansino tratar de asegurarte otro cuerpo a tu lado que aprender a hacerte amigo de ti mismo. Y hacerte amigo de ti mismo te va a liberar. Vale. Entonces, volviendo a la pregunta, esta chica me dice, yo estaba con una persona que no tenía mucho dinero ni le interesaba tenerlo y me separé por ello. Al tiempo me lo crucé y resulta que ha cambiado. Ahora tiene mucho éxito en lo que hace y quiere volver. No sé qué hacer. Bueno, pues le has hecho un favor, lo soltaste, era un dependiente, a raíz de que tú lo soltaras se ha empoderado, ha empezado a ganar dinero y tiene éxito, lo cual quiere decir que ha funcionado. Quiere volver, no sé qué hacer. Ay, esa es la parte que ya, o sea, eso, tú sabrás qué hacer. ¿Os dais cuenta cómo delegamos nuestra responsabilidad en los demás? No sé qué hacer. ¿Cómo voy a saber yo si tú tienes que volver con él o no si no te conozco? ¿Cómo voy a saber yo con esas dos líneas qué es lo que te pasa? ¿Cómo voy a saber yo qué decirte? Lo que sí te puedo decir que si estás preguntándome a mí que te diga qué hacer es porque no tienes ni porque no te conoces, porque no has hecho introspección, porque no sabes quién eres, porque eso nadie lo puede responder por ti, cariño. Entonces, si es bueno que él haya crecido con esta experiencia, quizás derivado de ese crecimiento podéis estar juntos y hay conflictos que él ha trascendido a raíz de esa ruptura. ¿Por qué no? Puedes intentarlo, pero plantéate que hay una parte de ti que todavía busca respuestas importantes fuera que solamente las puede responder tu corazón, ¿vale? Bueno, continúo. Nilda.
Hola, Covadonga, vuelvo a escucharte y me encanta. Hola a ti, Nilda, un abrazo enorme. Sonia. Hola, Covadonga, ¿cómo puedo saber si alguien ya no me hace de espejo? ¿Es en ese momento cuando tiene que salir de mi vida? Cuando una situación se repite en mi vida y contigo descubro por qué se me está repitiendo, dejará de repetirse. ¿Tengo que hacer algo más para que ya no se repita? A ver, cuando una persona no nos hace de espejo, ya se encarga la vida de quitárnoslo. Porque nosotros nos resistimos a ese proceso, pero ocurren cosas que las señales son muy evidentes de que con esa persona no tenemos que seguir juntos, ¿vale? Eh, ¿Tiene que salir de tu vida? Sí, tiene que salir de tu vida cuando ya no te hace de espejo. Pero tú puedes fluir y sencillamente observar y sencillamente ver si todo te indica que esa relación no funciona, no funciona, no funciona, pues dejarlo. Pero no es algo intelectual, o sea, no es que tú tengas que comprender intelectualmente dónde te hace de espejo y hacer 80%, 25%, fuera, no. Sencillamente déjate llevar, fluye, confía y ya las cosas se irán resolviendo por sí mismas. No trates de controlar, porque esas preguntas, Sonia, cariño y con todo el amor, son de ser muy controladora. Suelta un poco el control, déjate llevar, confía en los procesos de la vida. Si no lo tienes que decidir tú, si la vida te lleva de la mano, ¿vale? Cuando un conflicto se hace consciente, desaparece. Efectivamente, si tú has sabido ver qué es el patrón que estabas repitiendo y desde qué miedo lo estabas creando, si tú has visto ese miedo, como el miedo no real, cuando lo ves, ¡ping!, desaparece, se disuelve y eso no vuelve a aparecer en tu vida. Lorena. Hola, Covadonga, me cuesta mucho acercarme a hablar con un chico que me gusta. ¿Me puedes ayudar? Mil gracias. Pues nada, chica, no te puedo ayudar, Lorena, lo siento. Si te cuesta mucho hablar con un chico que te gusta, ¿cómo se supera el miedo a hablar en público? Hablando en público. ¿Cómo se supera el miedo a la soledad? Estando solos. ¿Cómo se supera el miedo a andar en bicicleta? Andando en bicicleta. ¿Cómo se supera el miedo a hablar con el chico que me gusta? Hablando con el chico que me gusta. Y eso no lo puede hacer Covadonga por ti. Ni Covadonga ni nadie. Estás cagada, tienes miedo, piensas que te va a rechazar si te conoce porque tienes miedo a la intimidad. Bueno, se puede trabajar la autoestima, pero evidentemente necesito hablar contigo para poder hacerlo. Si bien te puedo decir que te lances y que no te tomes la vida tan en serio. Tómatelo como que es un teatrillo, como que es una película, como que tú aquí en este teatrillo lo vas a utilizar a este chico de laboratorio de ensayo a ver si consigues soltarte y dejar de ser tímida y vete como a jugar. Y tú vas allí a jugar como si fuera una partida. Total, ya sabes que la vida te va a repetir el escenario si necesitas aprender algo. Entonces, incluso en el hipotético caso de que él te rechace y no le gustes, ¿qué pasa? No es tan terrible. La vida te va a repetir eso si necesitas aprenderlo. Entonces tú vete y juega. Tómatelo como un juego. No te lo tomes tan en serio, ni te lo tomes tan a la tremenda, ni te lo tomes tan a pecho. Tú sencillamente vete y pum, 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 juega y tantea y te da miedo, pues venga, échale huevos. Y pa'lante, y pa'lante, y pa'lante. Y bueno, y... ¿qué te puedo decir? Hay una cosa que es la magia, que es los fármacos, y hay un fármaco, el Sumial, que digamos que te sirve para este tipo de situaciones, porque yo las primeras conferencias que tenía mucho miedo a hablar en público, que yo tenía pánico, que no me atrevía, pero la vida me empujaba a dar conferencias, me tuve que tomar un Sumial. Y mira que yo soy antifármacos, pero bueno, si te puede ayudar un poquito de magia, un poco flores de Bach, cómprate unas flores de Bach Rescue Remedy o las que sean para estar tranquila, échate unas flores de Bach y si te sirve, vete a hablar con él y prueba y error. Prueba y error. Prueba y error. Prueba y error. Y pa'lante. Y pa'lante. El otro día le pedí salir al chico que me gusta y me dijo que no porque es homosexual. Yo no me había dado cuenta. ¿De qué crees que puede estar haciéndome de espejo? ¿De que te conformas con el primero que te hace un poco de caso? ¿De que no aspiras al 100 y cuando alguien te da un 25 de cariño te quedas ahí cuando en realidad no había atracción sexual? No lo sé. Yo creo que es un tema de autoestima, de que tú no te crees digna del 100%. Entonces, el primero que te hace un poco de caso te conformas e incluso confundes amistad con amor. Pero no lo sé, o sea, estoy hablando con muy poca información, porque esto a mí me hace mucha gracia que a veces cuando me hacéis preguntas como si esto fuera tan fácil, o sea, necesito más información para poder responder eso, ¿no? Adriana Figuero. Hola Covadonga, mi pareja sigue teniendo contacto con su primer novia. La encuentro en casa lavando los platos. Va al cumpleaños de mi pareja, me sobrepasa. Ya siento que me faltan al respeto. Estoy desesperada, no sé qué hacer. Vale. ¿Eso tiene que ver con tu hermana? ¿Con una hermana tuya?
Eso tiene que ver con la relación que tú tienes con tu hermana, con una hermana con la que no te hablas, pero tendría que hablar contigo. No obstante, tú no lo tienes por qué aguantar y puedes decirle a ese chico que esa situación te desborda y que no es digna para ti y que no la aceptas. Pero es que, Adriana, ahí no te puedo contestar sin hablar contigo, porque ahí puede haber muchos matices, porque lo estás creando tú. La cuestión es por qué tú te creas una mujer rival a tu lado. Y eso tiene que ver con que de pequeña competías por la atención de tu padre con tus hermanas. Pero tendría que hablar contigo. Juan, buenas tardes desde Suiza. Hola, Juan, muy buenas tardes desde España. Mari, hola, Covadonga. Como siempre es un gusto escucharte. Una pregunta. ¿Y las personas que sufren tanto, a los que piden o les hacen eutanasia, qué les dirías a las personas que sufren enfermedades terribles o los viejitos que tienen varias enfermedades y algunos viven en la soledad y en la pobreza y viven en la desesperanza y dolor físico? ¿Cómo soportarlo? Esas personas viven tantos años en un sistema de creencias. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo apoyarlos? ¿Cómo dejar el dolor físico que desespera y no deja pensar en positivo? Toma ya, pedazo de pregunta. A ver, todo es perfecto, ¿vale? Y la vida siempre nos está dando lo que nosotros creamos con nuestra mente. Pero como yo decía antes, si yo me resisto, 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 lo que te resistes persiste y llegas a un punto en el que la situación ya es insoportable. Insoportable. Pero aquí hay un tema. Si bien el sistema de pensamiento del ego, que es el que perpetúa la carencia, la pobreza, el dolor, las enfermedades, todos esos desastres mundanos, si tú le das potencia a ese sistema de pensamiento, puedes llegar a querer una eutanasia, pero, por otro lado, si tú empiezas a pensar que tú eres Dios, que tú eres luz, que tú eres paz, que tú eres amor, un curso de milagros pone que en cualquier momento puedes elegir de nuevo. Es decir, aun cuando yo llevo 10 años perdido en un sistema de creencias de separación, de conflicto, de dolor, de sufrimiento, de miedo, de amenaza, en el momento en el que yo me identifico, en un instante, se necesita un instante para cambiar eso. Y dejo de pensar que yo soy un sujeto pasivo, que estoy a la merced de las circunstancias externas, que estoy aquí, que yo no puedo hacer nada porque me pongo enfermo, porque soy pobre, porque soy pequeño, porque soy carente, porque soy viejo. Y me conecto con que yo no soy un perceptor, yo soy un creador. Y yo creo mi realidad. Y yo soy un hijo de Dios. Y yo manifiesto lo que me dé la gana. Yo no estoy enfermo, la enfermedad solo está en mi mente. Y yo puedo, y yo valgo, y yo me lo merezco, y yo decido como soberano y legítimo creador de mi vida que quiero experimentar. Y acepto el presente y voy hacia un paso hacia el amor incondicional hacia mí mismo y manifestar belleza en mi vida, basta un segundo de decisión personal, de creerte que tú no estás a la merced del universo y del destino, sino que tú eres el destino, que tú eres el universo, que tú eres poderoso, que tú mandas, y solo con hacer ese movimiento de aquí a aquí, desde el yo dependo de las circunstancias externas hacia el yo soy el creador de las circunstancias externas y no estoy separado de nada de lo que veo porque soy un hijo de Dios y sé quién soy, ese movimiento te sana. Me da igual que estés en una silla de ruedas, porque puedes estar en una silla de ruedas y seguir en la silla de ruedas, pero sanarte mentalmente y ser muy feliz. Hay gente que está en una silla de ruedas y son muy felices. Y cuando le preguntan a Christopher Reeve, él cuenta que él da las gracias por su accidente, porque estaba completamente perdido, el Superman, que estaba completamente perdido en el juego del ego, de conseguir éxitos, dinero, prestigio, y cuando se quedó parapléjico, o tetrapléjico creo que es, se conectó con su esencia y se volvió un ser mucho más bello y se dedicó a ayudar a los demás y a repartir su fortuna y a proyectos solidarios y a amar realmente a su mujer a la que no le hacía ni caso. Basta un instante, está en la mente, está en la mente. Cualquier circunstancia que veamos externa está en nuestra mente. Y si yo decido, elijo de nuevo hacer el cambio en mi mente, eso se manifiesta en el plano físico, ¿vale? María, hola Covadonga, qué lindo poder escucharte, gracias. ¿Podrías hablar acerca del libro El proceso de la presencia, cómo respirar correctamente? No sé meditar, vale. Hay muchas formas de meditar, ¿vale? Hay quien le da por repetir mantras,
hay quien le da por repetir una frase del libro de ejercicios de un curso de milagros, hay quien le da por hacer yoga, el yoga es muy bonito para relajarnos y para meditar, hay quien le da por X. El proceso de la presencia es un libro que yo recomiendo en mis conferencias que te enseña a meditar con la respiración continuada, que tienes que estar un cuarto de hora por las mañanas y un cuarto de hora por la noche, creo que es, no sé si son un cuarto de hora, 10 minutos, con la respiración de manera que estar tan concentrado en que estás respirando inhalando y expirando de forma continuada, no haya lugar a pensar, porque si piensas, pierdes el ritmo. Y el objetivo es que dejes de pensar. Entonces, es un poco eso, ¿no? Vale, Lorena García, excelente reflexión. A mí me pasaba lo mismo y solté. Tenía una dependencia fatal, lo solté y me liberé tanto. Ahora soy feliz y me siento muy libre. Me alegro mucho, cariño. Me alegro infinito. Juan, ¿tiene que ver la dependencia emocional con el exceso de apetito seguramente emocional y cómo empezar? Ay, perdón. ¿Y cómo empezar a tratarlo? No siempre, porque por ejemplo en mi caso yo era dependiente, pero a mí nunca me dio por la comida. Pero yo sé que sí, que hay mucha gente que se le traduce el tema en la comida. Hay mucha gente que le está por comer de forma compulsiva, que les da por vomitar y que están buscando la nutrición, el amor, el afecto, la nutrición de la madre a través de la comida, ¿no? Y bueno, ¿cómo empezar a trabajarlo? Pues efectivamente, lo primero para empezar a trabajarlo es tomar conciencia de que si tú te atracas a comer es porque sientes una carencia afectiva en tu caso, o sea, en mi caso no me dio por la comida, pero le suele dar a la gente que tiene un problema con la madre y que uno de los primeros pasos para sanar el tema con la madre, el conflicto con la madre, es perdonar a la madre. Pero una vez más digo que estoy contestando con muy poca información. Necesito más información. Cristina. Estuve con un chico que hacía determinadas cosas que a mí no me gustaban. Coquetear con otras chicas, no ser detallista, ser un mal educado. Y cuando por fin decido decirle que quiero estar sola, ya que pienso que la vida me reserva algo mejor, ahora que parece que es real, siento miedo. Siento la necesidad de seguir gustándole. Me pregunto por qué me pasa eso. Es como el perro del hortelano, ni como ni dejo comer, pero ¿por qué? Estuve con un chico que decía, no me gustaba coquetear. Vale. O sea, que estuviste con un chico que estaba picoteando de muchas y que decidiste dejarle y estar sola. Y que ahora que por fin te quedas sola, que sientes la necesidad de que él siga detrás tuyo, porque tienes miedo a la soledad, cariño. Lo que te pasa es que tienes pánico a la soledad, entonces te pones otra vez a manipular para que él vuelva. Pero ya sabes que ahí no vas a encontrar nada, que hasta que no transites la soledad hacia tu paz, vas a seguir enganchada en patrones disfuncionales. Enfermizos, que no te llevan a ningún sitio. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que tienes miedo a la soledad y como no soportas la soledad y te entra ansiedad, le vuelves a mandar mensajes, quieres que él esté detrás tuyo porque necesitas como asegurarte que haya alguien. Y eso es un miedo que tienes que trascender enfrentándote a la soledad, acostumbrándote a que no haya nadie y eso te va a hacer mucho más libre. Porque yo no necesito que nadie esté detrás de mí. Y paradójicamente tengo el móvil que no veas. Pero que me gustaría que me dejaran más en paz, porque me agobia un poco la cantidad de mensajes y de llamadas y de mails y de todo que recibo al día, ¿no? Lo digo con, o sea, con todo el amor, pero a veces es un poco agobiante, ¿no? Y, y yo creo que la clave es que eso que te da tanto miedo, que es la soledad, te va a liberar y que tú en realidad no le amas. En realidad son tus resistencias a estar sola las que te hacen volver a llamarle, las que te hacen volver a estar pendiente de él, ¿vale? Blanca Mendoza, ¿te han servido las flores de Bach? Sí, sí, pero es que claro, las flores de Bach sirven en la medida en la que tú creas que sirven. Como todo está en la mente, igual que los fármacos. Un fármaco, si tú crees que sirve, te sirve. Si tú no crees en él, no. Está todo en la mente. Igual que la homeopatía, igual que cualquier cosa. Mónica, hola Coba, se me está repitiendo un patrón que no entiendo. Todos mis novios son muy responsables con el dinero y gastan más de lo que ingresan. Yo no me considero tacaña, pero sí intento llevar las cuentas al día. Pues no sé, puede representar una disfuncionalidad con el dinero que tenía tu padre o que tenía tu madre.
Y puede ser que tú tengas la tendencia a comprarles cosas y a ocuparte del tema económico para que te quieran, inconsciente, ¿eh? Ya sabes que todas las cosas las hacemos, o sea, aquí nadie es culpable de nada, nadie es malo, todo lo hacemos lo mejor que podemos desde nuestra inconsciencia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que de alguna manera tú estás intercambiando dinero por afecto. Nada más. ¿Por qué atraigo hombres celosos? Pero celosos en serio a nivel de espiarme y llegar al maltrato. Porque te dejas, lo primero, porque tienes una tendencia a someterte, porque vibras en el miedo, porque vibras en la necesidad de control, de sometimiento, de que haya alguien a tu lado y porque no te amas, tienes un tema de autoestima y aceptas cualquier relación con tal de estar con un hombre porque tienes un profundo miedo a la soledad. Resumiendo, ¿eh? Ahí hay mucho más, pero resumiendo, no te amas. No te amas, no te valoras y tragas con cualquier cosa con tal de no estar sola. Y eso es lo que genera esa realidad, ¿no? Laura. Hola, Coba, ¿el verdadero amor siempre tiene que ser correspondido? Si no es correspondido, no es verdadero amor. Bueno, lo primero, el verdadero amor no tiene que ser algo entre la pareja. El verdadero amor es una energía expansiva de extensión de cuando tú abres tu corazón a la fuente, ¿no? Al amor universal. El verdadero amor es la aceptación incondicional del otro. El verdadero amor es tu esencia divina. El verdadero amor es lo que tú sientes cuando tú das sin esperar nada a cambio a una persona, a un bebé, por ejemplo, tú le amas un bebé no te puede dar nada a cambio y eso es amor real, ¿no? Es lo que sienten las madres por sus hijos. Ahora, en una pareja, si tú estás con alguien que no te corresponde, evidentemente no es amor verdadero en el sentido de que no te estás amando a ti misma y desde ahí no hay un sustrato para el amor real. Desde ahí hay una dependencia, hay una obsesión, hay una idealización del otro, sobre todo parámetros obsesivos en tu mente de es que yo con él sería mucho más feliz y porque él no me quiere, pero yo sí, para mí es importante, un autoconvencimiento de algo que no es real, ¿no? Pero el verdadero amor es mucho más libre, es mucho más puro, es mucho más incondicional y es mucho más, sobre todo eso, no es una cuestión de que se corresponda o no, sino que surge de la conexión, hay una conexión y si esa conexión no existe entre los dos es que no hay amor, porque amor es una definición de unión. De hecho, en esencia todos somos amor y nos estamos experimentando como separados, lo cual es una ilusión, y en esencia todos estamos conectados en el uno. El verdadero amor es la conexión del uno, de Dios, de sentir a Dios en nuestro corazón. Y nada, gracias por estar ahí un día más. Con esto concluyo. Un placer compartir, un placer reflexionar, un placer teneros al otro lado. Gracias. Os mando un beso enorme a todos. Y gracias por estar aquí, porque si no, no podría hacer este programa sin vuestras aportaciones. Un besito. Chao.